En la boda de mi hijo, mi nueva nuera, Chloe, me acorraló. Ni una sonrisa, solo una lista fría. Obligaciones financieras futuras para su vida perfecta. Simplemente la doblé. Todos se rieron de mi silencio, pensando que era débil. Dejaron de reír cuando leyeron mi testamento. No te vas a creer cómo se desarrolla esta retorcida saga. Dale a me gusta, comparte, y dime desde dónde la escuchas. La llamada llegó un martes por la tarde, un día brillante y fresco de otoño, que contrastaba extrañamente con el nudo que se me formaba en el estómago. Era Marcus, mi hijo, y su voz, normalmente un barítono predecible, era casi irreconocible por la emoción desenfrenada. No se molestó en decir palabras amables. «Papá, no te lo vas a creer. Lo encontramos, el lugar de nuestros sueños». «¿Encontrar qué, hijo?», pregunté, con una leve sonrisa en los labios a pesar de la aprensión subyacente. Marcus siempre había sido de los que hacían grandes declaraciones, pero esto era diferente. «Un ático, papá, el centro de Boston, la vista más increíble que puedas imaginar. Toda la ciudad se extiende bajo nuestros pies, reluciente. Chloe está encantada. Tiene 3 habitaciones, una cocina de chef, ventanales de suelo a techo e incluso un ascensor privado que da directamente a nuestra sala de estar». Recitó los detalles como un agente inmobiliario a comisión, cada palabra dibujando una imagen de lujo desorbitado. Describió las encimeras de cuarzo, el sistema de casa inteligente, la amplia terraza perfecta para recibir invitados. Chloe ya habla de organizar galas benéficas allí. Dice que es justo el tipo de declaración que necesitamos hacer. Una extraña mezcla de emociones me embargaba. Orgullo, sin duda, por la ambición y el aparente éxito de mi hijo, pero también estaba teñido de una persistente inquietud. Marcus siempre había aspirado a lo más alto, algo que yo siempre había fomentado, pero esto me parecía extremo. La opulencia que describía era completamente distinta a todo lo que yo hubiera conocido, o francamente, deseado. ¿Era este realmente su sueño? ¿O el de Chloe? ¿Y por qué esta llamada me parecía menos una buena noticia y más un preámbulo de algo más? Entonces vino el cambio sutil, el tono de voz casi imperceptiblemente más bajo, la bajada de tono que siempre precedía a una petición. «Por supuesto», dijo, «en un lugar como este es un gran paso, un gran compromiso, pero vale la pena por Chloe. Sabes lo importante que son las apariencias para su carrera». Hizo una pausa, dejando la declaración en el aire. «Vamos a necesitar un poco de ayuda, papá. Ya sabes, para arreglarlo todo. Algo especial, solo para asegurarnos de que empecemos con buen pie». La expectativa tácita era tan clara como el cielo otoñal fuera de mi ventana. No me lo pidió, simplemente lo afirmó, dando a entender que mi participación era un hecho, una obligación. La llamada terminó poco después, dejándome suspendida en un vacío de exigencias tácitas. Me quedé allí sentada, con el teléfono inalámbrico aún caliente en la mano, mirando la pantalla apagada del televisor. La voz del presentador de noticias era un zumbido distante. Algo especial. La frase resonó en mi mente, hueca y exigente. ¿Qué implicaba exactamente algo especial? ¿Un anticipo? ¿Muebles? ¿Renovación? Mi mente corría, calculando posibles cantidades, cada una mayor que la anterior. La inquietud se agudizó hasta convertirse en una punzante ansiedad. Me recosté en mi sillón desgastado. El crujido familiar me consoló en el repentino silencio. Mi mirada se desvió hacia la repisa de la chimenea, llena de fotografías descoloridas. Había una de Marcus como un orgulloso graduado, otra de él con Chloe el día de su boda, y escondida detrás de un jarrón de cerámica desportillado, una pequeña foto agrietada de él de niño, con dientes separados y sonriendo, sosteniendo un trofeo de un partido de las ligas infantiles. ¿Cuántos sacrificios me había costado ese chico? No con resentimiento, nunca eso, sino en la silenciosa y constante destrucción de mis propias comodidades. La matrícula universitaria, la entrada de su primer apartamento después de graduarse, la boda sorprendentemente extravagante con Chloe, a la que insistieron en que contribuyera significativamente. «Siempre cumples, papá», había dicho Marcus innumerables veces a lo largo de los años, una declaración casual que poco a poco se había transformado de un reconocimiento cariñoso en una pesada carga. No era un elogio,
Era una expectativa, una conclusión inevitable. Ahora, con el ático, se sentía como el peso de una expectativa monumental, una deuda que no sabía que tenía. Intenté racionalizar su tono, convencerme de que Marcus no era cruel, solo ambicioso. Al fin y al cabo, era mi hijo. No era posible que pretendiera usarme, ¿verdad? Estaba simplemente emocionado, atrapado en el torbellino de una nueva y extravagante vida. Suspiré, pasándome una mano por el pelo ralo. Quizás solo era viejo y cínico. Quizás el destino de un padre era dar y seguir dando, ver a sus hijos alcanzar el éxito, incluso si eso significaba sacrificar un poco de sí mismo con cada ascenso. La fotografía agrietada del joven Marcus parecía burlarse de mí desde la repisa de la chimenea. La fisura atravesaba su rostro inocente y esperanzado, un símbolo conmovedor de la sutil fractura que se había desarrollado entre nosotros a lo largo de los años, inadvertida para él, profundamente sentida por mí. La tenue luz del televisor era la única luz en la sala cuando los faros iluminaron mi ventana, sobresaltándome. Era tarde, más de las 11. ¿Quién podría ser? El corazón me dio un vuelco, una premonición, un cosquilleo en la nuca. Entonces reconocí el elegante sedán oscuro, el coche nuevo de Marcus. Mi hijo y Chloe. ¿Aquí? ¿Ahora? Me levanté lentamente, con las articulaciones a punto de estallar, y me dirigí a la puerta. Marcus ya había bajado del coche. Su imponente figura se recortaba contra las farolas. Chloe apareció un momento después, una imagen con un elegante abrigo oscuro, con una postura impecablemente aplomada, incluso después de conducir a altas horas de la noche. Sus tacones resonaron con fuerza en mi desgastado camino de hormigón, un sonido que rechinó en la quietud de la noche. «Papá, teníamos que pasar por aquí», exclamó Marcus con voz estridente, aunque enseguida la bajó, quizá recordando la hora. Me dio un abrazo rápido, casi superficial. Chloe me ofreció una sonrisa tensa y educada. Sus ojos, normalmente vibrantes, parecían inusualmente fríos. Apenas me rozó el brazo para saludarme. Su mano parecía un bloque de hielo. «Pasen, pasen», dije, intentando sonar acogedor, aunque la premonición se había convertido en un dolor sordo en el pecho. Al entrar en el modesto recibidor, Marcus echó un vistazo a su alrededor, con la vista fija en el desgastado papel pintado. «¿Sigue siendo el mismo sitio de siempre, papá?», comentó, con un tono despectivo que hirió más profundamente que cualquier insulto directo. Era una forma de desestimar mi vida, mi hogar, mis decisiones. Lo ignoré, o lo intenté. «¿Y el ático?», pregunté, mirándolos con una sutil curiosidad por los detalles, un cuestionamiento silencioso de sus realidades financieras. «¿De verdad es tan magnífico como decías?». Chloe, que había estado observando la sala con una indiferencia casi clínica, volvió su atención hacia mí. Sonrió, con una suave y practicada curva de labios que no llegó a sus ojos. «Oh, Arthur, es absolutamente exquisito», ronroneó, con una voz suave como la seda, pero con un filo de acero. «Solo las vistas valen cada centavo. Acabamos de terminarlo todo hoy». Su mirada se encontró con la mía, firme. «Bueno, casi todo. La hipoteca, ¿sabes?». Se me revolvió el estómago. Aquel algo especial acababa de recibir un nombre, y era mucho más sustancial de lo que temía. La sonrisa de Chloe, aunque perfecta, era fría, carente de calidez. «La hipoteca, ¿sabes?», repitió con una mirada firme, casi desafiante. «Vamos a necesitar que cubras los pagos, Arthur». Se me cortó la respiración. Una obstrucción física. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y absurdas, como un chiste malo contado con seriedad. «¿Cubrir los pagos?», logré decir con una voz seca e incrédula. «Chloe, eso está completamente descartado. Así no funciona esto». Su audacia me dejó momentáneamente sin palabras, luchando por procesar una exigencia tan escandalosa. Marcus dio un paso al frente, y su anterior entusiasmo bullicioso dio paso a una expresión severa, casi fría. «Papá, vamos, no seas así». Parecía agraviado, como si yo fuera la irrazonable. «Siempre me has apoyado. La universidad, el coche, la boda, siempre has cumplido. Este es solo un paso más, uno grande,
para nuestro futuro, incluso para el futuro de tu nieto, añadió, con un toque manipulador que me remordió la conciencia. Intentó sonreír, pero parecía forzado, una actuación. No querrás vernos pasar apuros, ¿verdad? No cuando tienes los medios para asegurarnos de que lo tengamos todo bajo control. Chloe intervino, con voz suave pero impregnada de una autoridad inquietante. Es tu deber, Arthur, como su padre. Después de tantos años de sacrificio, te encantaría ayudarnos a conseguir nuestra mayor inversión, ¿verdad? Ladeó ligeramente la cabeza, con la mirada evaluativa, como si fuera un depredador poniendo a prueba los límites de su presa. La frase, con gusto te ayudaré, parecía una orden apenas disimulada, no una pregunta. La pequeña sala, normalmente un santuario de tranquilidad y confort, de repente se sintió sofocante. El aire se densificó con expectativas tácitas y exigencias flagrantes. Mi corazón empezó a latir frenéticamente contra mis costillas al sentir la gravedad de sus palabras. No me pedían un préstamo, exigían control, un derecho permanente sobre mi futuro financiero. ¿Apostar por nuestro futuro, papá?, preguntó Marcus con voz endurecida, y su rostro se endureció en una máscara de indignación justificada. Si te niegas, pondrías en peligro todo por lo que hemos trabajado, todo lo que estamos construyendo. No querrás tener eso en tu conciencia, ¿verdad? Ser la razón por la que tu hijo, tu nuera, y con el tiempo, tu nieto, no puedan vivir la vida que merecen. Sus palabras, cuidadosamente elegidas, estaban diseñadas para infligir la máxima culpa. Sostuve su mirada, mi determinación se endureció. Esto era demasiado. Era una línea que no permitiría que cruzaran. Ya he dado suficiente, Marcus, dije con voz firme a pesar del temblor en mis manos. Te apoyé en la universidad, te di la entrada para tu primer coche, te ayudé con tu boda. Fueron decisiones que tomé por amor. Pero esto, hice un gesto vago, abarcando sus grandes ambiciones. Esta es tu vida, tus decisiones, no las mías. No puedo ni quiero pagar tu hipoteca. La sonrisa de Chloe se desvaneció por completo. Entrecerró los ojos. Arthur, no lo arruines, advirtió, bajando la voz hasta un susurro amenazador. Señaló una elegante carpeta de cuero oscuro que reposaba sobre mi mesa de centro, una que no había visto hasta ese momento. Era gruesa y claramente contenía documentos legales. Esperábamos que esto se pudiera resolver de forma amistosa, entre familiares. Marcus se acercó, con la mandíbula apretada. Piensa en lo que estás haciendo, papá. Piénsalo bien. Podrías arrepentirte de habernos puesto las cosas difíciles. La amenaza implícita era escalofriante. Me miraron fijamente, con una mezcla de desdén y presunción, esperando a que me rindiera, a que volviera a mi papel de eterno benefactor. Pero algo dentro de mí había cambiado. El pozo inagotable de mi generosidad, finalmente, se había secado. Mi respuesta es no, repetí con voz firme. Sin decir una palabra más, sin siquiera mirar atrás, Chloe giró sobre sus talones, retrocediendo bruscamente. Marcus dudó un momento, con los ojos encendidos por una mezcla de ira y decepción. Luego se dio la vuelta y la siguió, cerrando la puerta de golpe. Me hundí en el sillón. El repentino silencio de la casa me ensordeció. El corazón me latía con fuerza, un tambor frenético contra las costillas. Las palabras manipuladoras de Marcus, las amenazas veladas, la fría exigencia de Chloe, todo se arremolinaba en mi mente. Un cóctel tóxico de traición. No era solo el dinero en realidad. Era la absoluta indiferencia hacia mí, hacia mis sentimientos, hacia mi propia vida. Fue una profunda traición, una revelación de lo poco que me valoraban más allá de mi utilidad económica. Y en ese momento, una nueva e inquebrantable determinación se endureció en mí. Esta vez, no cedería. Esta vez, ya era suficiente. No sería su cajero automático inagotable, su plan de contingencia, su medio para un fin extravagante. Recordé con dolor otros momentos, pequeños al principio, que se habían intensificado con los años. Como Marcus, olvidaba su billetera cuando salíamos, las facturas inesperadas, que siempre parecían llegar cuando estaba entre trabajos, los regalos lujosos que le compraba a Chloe y luego mencionaba con indiferencia que necesitaba ayuda con el alquiler. Cada vez lo racionalizaba. Me decía que era lo que hacía un padre, que con el tiempo encontraría su equilibrio.
Pero nunca lo hizo. Simplemente encontró nuevas maneras de aprender. Mis sacrificios habían sido innumerables. Mi propio fondo de jubilación disminuía constantemente, mientras el de ellos se volvía cada vez más ambicioso. Las palabras de mi padre, enterradas durante mucho tiempo en lo más profundo de mi memoria, resurgieron con una claridad asombrosa. Arthur, había dicho, con la mano en mi hombro, llega un momento en que un hombre tiene que defenderse, incluso ante sus seres queridos. Si no, te pisotearán. A menudo lo había descartado como su brusquedad anticuada, pero ahora resonaba con una profunda verdad. Mi mirada se posó en la carpeta de cuero oscuro que Chloe me había señalado, la carpeta de la hipoteca. Una curiosidad morbosa, un temor profundo, me impulsó a cogerla. Me temblaron ligeramente los dedos al abrirla. Dentro, los documentos eran, en efecto, legales y oficiales. Recorrí con la vista la primera página. La letra en negrita se desdibujó ligeramente con la repentina descarga de adrenalina. Era un contrato de hipoteca, para el ático, por $600.000. Y allí, junto a los nombres de Marcus y Chloe, estaba el mío. Arthur Peterson. Avalista. Ver mi nombre, Arthur Peterson, estampado debajo del suyo como avalista de una hipoteca de $600.000, fue como un golpe físico. No era solo una petición, era una trampa. No habían venido a preguntar. Habían venido a confrontarme con un hecho consumado. Lo habían premeditado, orquestado con fría y calculadora precisión. Darme cuenta de que de alguna manera habían falsificado mi firma, o quizás me habían engañado para que firmara algo disimulado, me provocó náuseas. La conmoción dio paso rápidamente a una ira feroz y ardiente, como nunca antes había sentido en años. No era el resentimiento latente y lento de las exigencias financieras del pasado, sino una furia candente que encendió una nueva determinación en lo más profundo de mí. Ya no se trataba de amor, ni siquiera de un deber filial infundado. Era un robo calculado, un intento descarado de robarme mi seguridad financiera y, en esencia, mi futuro. No solo exigían dinero, intentaban despojarme de mi dignidad, convertirme en una marioneta permanente en su lujosa farsa. Apreté la carpeta de la hipoteca con los nudillos blancos y los papeles crujiendo levemente en mis manos temblorosas. Mi mente corría, intentando recordar cualquier instancia, cualquier documento, cualquier vago recuerdo de haber firmado algo que pudiera haber llevado a esto. Nada. Solo el vago recuerdo de Marcus pidiéndome que firmara algo para la empresa meses atrás, una formalidad menor que había ignorado. Justo cuando intentaba reconstruir este elaborado engaño, mi teléfono vibró. Era una notificación de una red social que rara vez revisaba, una página en la que Chloe estaba siempre activa. La curiosidad, mezclada con un temor creciente, me obligó a abrirlo. Abrí los ojos de par en par con incredulidad, y luego los entrecerré con disgusto. Chloe había publicado un mensaje largo y emotivo, cuidadosamente elaborado para generar compasión e indignación. Hablaba de angustiosas dificultades familiares, de un padre querido, que repentinamente había abandonado los sueños de su hijo, negándose a apoyarlos en su nueva etapa crucial. Pintó una imagen de Marcus y de ella misma, luchando valientemente contra todo pronóstico, solo para ser socavadas por un padre egoísta e insensible que priorizaba sus ahorros insignificantes sobre el bienestar de su familia. La publicación terminaba con una petición de comprensión y apoyo a sus seguidores, insinuando sutilmente que yo era una villana. Al desplazarme hacia abajo, vi el comentario de Marcus destacado. «Es duro, cariño», había escrito, «pero saldremos de esto. Hay gente que no entiende los sacrificios que hacemos. Ojalá papá entrara en razón». Sus palabras retorcieron el cuchillo, confirmando su frente unido, intensificando la humillación pública. Mi reputación, cuidadosamente forjada durante décadas de trabajo honesto y discreta generosidad, parecía desmoronarse a mi alrededor, manchada por sus audaces mentiras. Amigos, viejos colegas, incluso conocidos casuales, lo veían. Pensar en su compasión, en su juicio, me revolvía el estómago. Por un instante, una oleada de desesperación me invadió. Quería retirarme, hacerme un ovillo y desaparecer del mundo, escapar de la vergüenza pública y la agonía privada. Un golpe seco en la puerta principal me sacó de mis pensamientos. Dudé,
pues no quería enfrentarme a nadie, pero los golpes persistían, ahora con más insistencia. Me levanté a regañadientes y abrí la puerta. Era Beatrice, mi vecina de al lado, una mujer con buen ojo para los chismes locales y un sentido de la justicia aún más agudo. Su rostro, normalmente alegre, estaba desgarrado por la indignación. Apretaba su teléfono, cuya pantalla brillaba con la publicación de odio de Chloe. «Pobre hombre», exclamó con voz baja pero vehemente. «Acabo de ver lo que esa mujer publicó en línea. Es un escándalo. Mentir sobre ti de esa manera». Negó con la cabeza, con su pelo corto y práctico ondeando. «No te preocupes, Arthur. Todo el mundo sabe qué clase de hombre eres. Sabemos que eres la persona más generosa de esta calle». Sus palabras, sencillas y sinceras, fueron un bálsamo para mi espíritu herido. Alguien me creyó. Alguien vio la verdad de su farsa. «Beatriz», comencé, con la voz cargada de emoción. Ella hizo un gesto de desdén con la mano. «Ay, ni se te ocurra intentar explicarlo. He oído cosas. Marcus siempre fue un poco descontrolado, ¿verdad? Y Chloe, bueno, pura fachada y nada de sustancia. Siempre presumiendo de sus inversiones y proyectos, pero nunca parecía tener dinero. Oí rumores de que lleva años endeudado, incluso antes de conocerse, y ella está igual de mal, viviendo por encima de sus posibilidades». Sus palabras, pronunciadas con una mezcla de genuina preocupación y sabiduría local, empezaron a pintar un panorama más amplio y sombrío de su verdadera personalidad. Entonces, se inclinó con aire conspirativo. «Mira, Arthur, sé que esto es mucho, pero no puedes dejar que se salgan con la suya. Tengo un amigo, el detective Miller. Ya está jubilado, pero antes era investigador de fraude corporativo para la Fiscalía. Es astuto, conoce todos los trucos. Quizás podría echar un vistazo. ¿Te daría algún consejo?» Un pequeño rayo de esperanza, frágil pero persistente, brilló en mi interior. No estaba sola. Había alguien que podía ayudarme, alguien que comprendía las complejidades del engaño. La oferta de Beatriz fue un salvavidas que me salvó del borde de la desesperación. Mientras Beatrice seguía ofreciéndole su apoyo, un recuerdo afloró con una claridad sorprendente. Meses atrás, Marcus había venido de visita. Tenía prisa, como siempre. «Solo firma estos papeles, papá», dijo, agitando un fajo de documentos. «Es para el negocio, una formalidad para una nueva empresa. No es para tanto. Solo necesito tu firma como testigo, ya que eres familia». Apenas los miré, confiando ciegamente en él, firmando donde él señalaba, ansiosa por ayudar a mi hijo. Mi hijo con sus proyectos empresariales. El recuerdo ahora resonaba con un nuevo y siniestro significado. «No es para tanto». Esas palabras ahora se sentían como un eco siniestro en mi mente. Eso era todo. Tenía que serlo. La pequeña formalidad debió ser el acuerdo de aval, hábilmente disimulado entre otros documentos inofensivos. Era una grieta en la armadura de Marcus, una pieza crucial del rompecabezas. Había sido tan confiada, tan dispuesta a creer lo mejor de mi hijo, que había caído en su trampa. Una nueva oleada de determinación me invadió. Encontraría esos papeles. Descubriría toda la verdad tras su engaño, sus mentiras y su profunda traición. Me habían subestimado. Habían confundido mi generosidad con debilidad, mi amor con ciega ingenuidad. Estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. Beatriz escuchó atentamente mientras le contaba la historia de los documentos comerciales de Marcus y mi firma sin pensar. Su expresión se suavizó, una silenciosa afirmación de comprensión. «Me dijo que era una formalidad, Beatriz», expliqué, con la voz impregnada por el persistente escozor de mi propia ingenuidad. «Solo una firma de testigo», dijo, «para una nueva empresa, algo sobre invertir en startups tecnológicas. Ni siquiera la leí con atención. Es mi hijo. Confié en él». Las palabras me resultaron pesadas, teñidas de arrepentimiento. Beatriz asintió, poniéndome una mano reconfortante en el brazo. «Eso no es estupidez, Arthur», dijo con dulzura, con la mirada fija. «Es el amor y la confianza de un padre, y él los explotó. ¡Qué vergüenza!». Su validación fue una silenciosa confirmación, un ancla que me ayudó a mantenerme firme en la tormenta de mis emociones. Luego compartió más rumores que había escuchado,
pintando un panorama más claro y perturbador. Siempre pensé que algo andaba mal con Marcus, reflexionó. Siempre hablaba con exageraciones, pero nunca parecía tener el capital para respaldarlo. Autos rápidos, relojes caros, siempre parecía llevar un estilo de vida que no le daba para un salario normal. Y Chloe, continuó, bajando un poco la voz, siempre ha sido muy reservada sobre su carrera. Se autodenomina influencer de redes sociales, o algo así, pero nadie la ve trabajando. Más bien, se pasa el día organizando envíos de flores caras y posando para fotos delante de coches de lujo prestados. Sus palabras desvanecieron los últimos vestigios de mi ingenuidad pasada. Todas esas veces que Marcus había hablado de su gran oportunidad inminente, sus negocios lucrativos, sus inversiones, siempre a la vuelta de la esquina, siempre le había creído, viéndolas como señales de su espíritu emprendedor. Ahora, parecían mentiras cuidadosamente urdidas, diseñadas para mantener mi apoyo financiero y mi fe en su futuro éxito. No estaba construyendo un negocio, estaba construyendo una fachada, financiada por mi fe inquebrantable. Empecé a identificar sus vulnerabilidades, las debilidades de su pulida armadura, la obsesión de Marcus por el estatus, por aparentar éxito ante el mundo, y el miedo casi patológico de Chloe a la imagen pública y al fracaso. No eran solo peculiaridades de personalidad, eran palancas que yo podía usar. Les importaba profundamente lo que los demás pensaran de ellos. Un marcado contraste con mi propia vida tranquila y modesta. «Ya no quiero ser su red de seguridad, Beatriz», declaré, con una nueva convicción en mis palabras. Totalmente harta. Fiel a su palabra, Beatriz se llamó en ese mismo instante. Respondió el detective Miller, su amigo jubilado. Tras una breve explicación de Beatriz, accedió a reunirse conmigo al día siguiente. «Parece un caso típico de fraude parental, por desgracia», le oí decir por teléfono. «Dile a Arthur que no toque nada, pero que empiece a pensar en cada papel que firmó para Marcus». Un rayo de esperanza, más brillante que antes, se apoderó de mí. No estaba luchando sola contra esto. Mi mente, antes nublada por la agitación emocional, ahora se agudizaba con un enfoque estratégico. El consejo de Miller resonó. Todos los papeles que firmó. Necesitaba revisar meticulosamente mis propios registros. Si Marcus me había engañado una vez, quién sabe cuántas otras veces habría hecho algo similar. «Eres más fuerte de lo que crees, Arthur», dijo Beatriz, percibiendo mi renovada determinación. «Tienes un buen corazón, y eso es algo muy poderoso. No dejes que te lo arrebaten, ni que te quiten la paz mental». Su aliento fue un impulso muy necesario. Pasé el resto de la tarde revisando viejos archivos, una excavación polvorienta, casi arqueológica, de mi pasado. Revolví el fondo de mi armario y saqué un viejo archivador metálico que no había abierto en años. Contenía documentos de impuestos, pólizas de seguro antiguas y un desordenado conjunto de papeles relacionados con las primeras empresas de Marcus. Allí, guardados en una carpeta con la etiqueta Marcus, negocios, había una colección de documentos que recordaba vagamente haber firmado. Me temblaban ligeramente las manos al sacar la carpeta. Contratos, acuerdos de sociedad, solicitudes de préstamo, todo aparentemente para los diversos negocios efímeros de Marcus a lo largo de los años. Se me aceleró el pulso al revisarlos, buscando mi firma. Y allí estaba, una y otra vez. No solo en los documentos de préstamo obvios que conocía, sino en otros que apenas recordaba. Pequeños préstamos para equipos, un contrato de arrendamiento para un espacio de oficina efímero, un acuerdo de inversión para una supuesta aplicación revolucionaria que nunca se materializó. Entonces, se me cortó la respiración. En un documento, un importante contrato de préstamo fechado hacía unos 8 meses, vi mi firma claramente junto a la de Marcus. Pero debajo había un nombre desconocido, The Capital Group Holdings, y un banco con el que nunca había trabajado, Unity Bank. No se trataba de la hipoteca del ático, que sabía que era de un importante banco nacional. Era algo completamente distinto. ¿Otro préstamo? ¿Otro negocio? Un escalofrío me recorrió la espalda. Este descubrimiento confirmó un engaño oculto, mucho más allá de la hipoteca del ático. Marcus no solo me había engañado para que firmara su nueva casa como aval. Me había involucrado sistemática y secretamente en sus líos financieros durante meses, quizás años. La complejidad de sus mentiras,
La audacia de su manipulación era mucho mayor de lo que había imaginado inicialmente. Mi ira inicial, intensa y ardiente, se transformó en una resolución fría y decidida. Había encontrado pruebas tangibles, no solo de mis sospechas sobre la hipoteca, sino de un patrón de engaño más profundo e insidioso. Esta era la prueba que necesitaba, el hilo del que podía tirar para desentrañar toda su red de mentiras. Aquí fue donde comenzó la verdadera lucha. La trama se complica con cada giro, y lo que está en juego no deja de aumentar. Si te cautiva la lucha de Arthur por la justicia, no te pierdas ni una sola parte de esta historia. Dale a me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete para seguir la saga completa. A la mañana siguiente, llegué a la pequeña y modesta oficina del detective Miller, con la carpeta polvorienta firmemente apretada en la mano. Miller, un hombre de mirada perspicaz e inteligente y semblante sereno, me saludó con un gesto de la cabeza. No era el detective empedernido de las novelas, sino un hombre tranquilo y metódico, cuya experiencia irradiaba una autoridad innegable. Dejé la carpeta sobre su escritorio. Los papeles se desparramaron ligeramente. Pasó casi una hora examinando los documentos, su silencio interrumpido solo por el crujido del papel y el ocasional golpeteo de su bolígrafo. Sentí un nudo en el estómago, con una mezcla de ansiedad y anticipación. Cuando finalmente levantó la vista, su expresión era sombría. «Arthur», empezó, «las empresas de tu hijo son en su mayoría empresas fantasma. Existen en el papel, pero tienen pocos o ningún activo ni operación real. Estos documentos», señaló algunos con el bolígrafo, «corresponden a una serie de préstamos sin garantía y con altos intereses, la mayoría de los cuales parecen estar impagos o con un servicio mínimo. Y estos», adelantó el documento del Unity Bank, «son los más preocupantes». Se me encogió aún más el corazón. «¿Entonces está muy endeudado?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Miller asintió. «Mucho. Más de $200.000, solo con estos préstamos, sin contar la hipoteca del ático. Ha estado usando a Peter para pagar a Paul, y esas gallinas están volviendo al gallinero». Luego se recostó, mirándome fijamente. «Y sobre tu nuera, Chloe. Investigué un poco sobre su carrera en relaciones públicas, como mencionaste. Digamos que su currículum está bastante embellecido. Sus afirmaciones de trabajar para firmas prestigiosas, esas referencias que siempre presumía, todo es inventado. Números de teléfono que llevan a líneas obsoletas y nombres de personas que nunca trabajaron en esas empresas. Es un castillo de naipes». Una fría certeza me invadió. La imagen profesional cuidadosamente construida de Chloe, al igual que la fachada empresarial de Marcus, era una farsa. La gravedad de la situación financiera de Marcus, sumada a la deshonestidad profesional de Chloe, proporcionaba una ventaja sustancial e innegable. No solo intentaban defraudarme, vivían una vida cimentada en mentiras y deudas impagas. Entonces, dije, con una nueva resolución endureciendo mi voz, «¿Cómo usamos esto?». Miller hizo una pausa, mirándome pensativo. «Podríamos demandarlo legalmente, claro. Fraude, posiblemente falsificación, dependiendo de cómo haya quedado tu firma en esa hipoteca. Pero es un proceso largo, engorroso y público». «¿Y mencionaste que se preocupan mucho por la imagen?». «Obsesionada», confirmé. «Sobre todo Chloe. Toda su personalidad se basa en parecer exitosa y conectada». «Entonces les damos donde más les duele», dijo Miller con una leve sonrisa. «Su reputación. Exponemos su verdad, pero lo hacemos de forma anónima. Dejamos que su círculo social, cuidadosamente seleccionado, vea las grietas en su fachada perfecta». Luego me explicó cómo crear una cuenta de correo electrónico cifrada e imposible de rastrear, y los pasos para garantizar mi anonimato. Sin direcciones IP ni identificadores personales. Solo los hechos. Esa misma tarde, sentada a la mesa de mi cocina, redacté el correo electrónico. Era conciso, objetivo y carente de emoción. Detallaba las abrumadoras deudas ocultas de Marcus, citando las instituciones específicas y las cantidades aproximadas, evitando cuidadosamente mencionar mi propia participación. Luego enumeré las referencias profesionales falsas de Chloe, explicando cómo una llamada rápida revelaría su falsedad. Adjunté una copia escaneada de uno de los documentos del préstamo impago de Marcus de The Capital Group Holdings, por si acaso.
Lo envié a una lista cuidadosamente seleccionada de contactos que había recopilado de los perfiles públicos de Chloe en redes sociales. Sus amigos, sus compañeros, los organizadores de los eventos benéficos a los que asistía con tanto entusiasmo. Al hacer clic en enviar, me invadió una extraña oleada de poder, no de alegría. Era la silenciosa satisfacción de dar el primer paso, de contraatacar a mi manera. Visualicé a Marcus y Chloe bebiendo champán en su ático, con sus vidas perfectas brillando. Y entonces imaginé el correo electrónico llegando a su círculo, los susurros que comenzaban, las sonrisas educadas que flaqueaban. Sabía que su fachada perfecta empezaría a resquebrajarse bajo el peso implacable de la verdad. Al día siguiente, justo cuando pensaba cuál sería mi siguiente paso, sonó mi teléfono. Era Miller. Su voz tenía una nueva urgencia, un tono de entusiasmo que no había oído antes. «Arthur», dijo sin preámbulos, «he encontrado algo más grande, mucho más grande». Apreté el teléfono con más fuerza. «¿Qué pasa? ¿Esas empresas fantasma, las que Marcus usó para esos préstamos?», explicó Miller. «Investigué a fondo sus documentos de constitución. Hay una red, Arthur, una red compleja e interconectada de empresas, algunas registradas en el extranjero, todas con el mismo grupo de directores nominales, y una de ellas está vinculada a una trama financiera mucho mayor, un caso de fraude de inversiones que se cerró hace años. Marcus no es solo un mal inversor, podría estar involucrado en algo mucho más grave. Ya no se trata solo de deudas. Podría ser un delito». El mundo se inclinó ligeramente sobre su eje. Mi batalla inicial, centrada en la hipoteca, y mi traición personal, acababa de escalar hasta convertirse en algo mucho más allá de mi comprensión, rozando las oscuras profundidades del crimen corporativo. Lo que estaba en juego había aumentado exponencialmente. Pero, sorprendentemente, en lugar de miedo, me invadió una renovada sensación de propósito. La situación estaba cambiando. Marcus y Chloe ya no me estaban engañando. Estaban atrapados en una trampa que ellos mismos habían creado, una trampa mucho más grande y peligrosa de lo que ellos, o yo, jamás hubiéramos imaginado. Momentos después, mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de Marcus. «Atrás, papá, o te arrepentirás». El mensaje, con la intención de intimidarme, solo reafirmó mi determinación. Él lo sabía. Era consciente de que estaba contraatacando. Y eso, me di cuenta, era exactamente lo que quería. Las revelaciones del detective Miller me dieron escalofríos, pero también despertaron en mí una férrea determinación. Llamé de inmediato a Beatriz para ponerla al día sobre la escalada de la situación. «Es mucho peor de lo que pensábamos, Beatriz», expliqué con voz tensa. «Miller cree que Marcus no solo es malo con el dinero, podría estar involucrado en un grave fraude financiero. Esas empresas fantasma están conectadas con algo mucho más grave. ¿Y las referencias falsas de Chloe? Eso es solo la punta del iceberg». Le conté cómo Marcus me había presentado engañosamente hace años con lo que él llamaba documentos comerciales, ocultando su verdadera naturaleza. Siempre se presentaba como el emprendedor en apuros, Beatriz, el visionario a punto de alcanzar su gran oportunidad. Siempre me lo creía. Beatriz escuchó pacientemente, con el ceño fruncido por la preocupación. «Oh, Arthur, de verdad tienes un corazón de oro», dijo con una voz llena de empatía. «Cualquiera habría creído en su propio hijo. No fuiste ingenuo, fuiste cariñoso. Él simplemente se aprovechó de ese amor. Su apoyo incondicional fue una fuente constante de fortaleza, manteniéndome firme en medio de la confusión. Miller cree que tenemos suficiente para un caso legal sólido, sobre todo si podemos demostrar definitivamente el fraude con esas empresas fantasma», le dije. «Pero me preocupa el tiempo, el coste y el impacto emocional». «Es comprensible», asintió Beatriz. «Pero si hay un fraude real, no puedes dejar que se salgan con la suya. Necesitas un buen abogado. Conozco a la persona indicada, el abogado Davis. Ha llevado varios casos complejos de fraude en este ámbito. Es muy perspicaz y no se acobarda. Lo contactaré». Justo cuando me preparaba para la larga batalla legal que me esperaba, llegó un sobre formal por correo certificado. Era una citación. Marcus y Chloe me demandaban por $600,000, alegando incumplimiento de un acuerdo verbal con respecto a los pagos de la hipoteca del ático.
Declararon que les había prometido apoyo financiero indefinidamente, una promesa que, según alegaban, ahora estaba incumpliendo, causándoles graves dificultades financieras y daño a mi reputación. Su audacia, después de todas sus maquinaciones, me dejó momentáneamente sin aliento. Le llevé los papeles de la demanda directamente a Beatriz. Ella los examinó con los ojos abiertos, incrédula. ¡Qué descaro! Esto es descarado, Arthur. Intentan presentarte como el villano, esperando que te rindas en la batalla legal. Dejó los papeles sobre la mesa de la cocina, con la indignación palpable. «Están desesperados», repliqué, mientras la calma me invadía. «Saben que su reputación está siendo dañada y están arremetiendo». Entonces me asaltó un pensamiento, un detalle olvidado que ahora parecía inmensamente significativo. «¿Sabes, Beatrice? Nunca desperdicié nada. Durante todos esos años, Marcus estaba construyendo su imperio y solo necesitaba un pequeño empujón. Siempre me escribía cartas, correos electrónicos, incluso tarjetas, llenos de promesas de reembolso, de cómo me haría sentir orgullosa, de cómo me cuidaría cuando triunfara. Los ojos de Beatrice se iluminaron. «Arthur, eso es. Esos no son solo recuerdos sentimentales. Son admisiones directas de su dependencia financiera, sus reiteradas peticiones de dinero y sus promesas incumplidas. Desacreditan por completo su afirmación de que había un acuerdo verbal en el que prometiste apoyo incondicional. Muestran un patrón claro de él solicitándote fondos con falsas promesas. Son pruebas cruciales». Inmediatamente contactó al abogado Davis para contarle la noticia. Davis, al ver la colección de cartas, correos electrónicos y mensajes de texto que había conservado meticulosamente a lo largo de los años, reconoció enseguida su inmenso valor. «Esto es excelente, Arthur», me dijo durante nuestra consulta inicial. «Estos documentos, junto con los hallazgos del detective Miller sobre las empresas fantasma y el currículum fraudulento de Chloe, nos brindan un caso muy sólido. No solo lucharemos contra su demanda infundada, sino que también presentaremos una contrademanda por fraude financiero y posiblemente incluso por maltrato de ancianos, dado su patrón continuo de explotación». Todo encajó. La demanda no era una muestra de su fuerza, sino de su desesperación. Mis correos anónimos, los rumores en su círculo social, la creciente presión de la investigación de Miller, todo funcionaba. Reaccionaban, cometían errores, se les escapaba la mano. Tenían un exceso de confianza, aún creían que su encanto y su aparente estatus, respaldados por sus aparentemente inagotables recursos financieros, podrían superar cualquier obstáculo. Beatriz seguía pendiente de las redes sociales de Chloe, actualizándola. «Sigue publicando, Arthur», informaba con un dejo de ironía en la voz. «Fotos de zapatos de diseñador y comidas gourmet en su nuevo ático, quejándose de la gente tóxica y los juicios injustos. Es completamente ajena, ¿verdad?». Sonreí, una sonrisa genuina, aunque algo sombría. «Lo es, Beatrice, y precisamente por eso su caída será mucho más dura. Cada mentira que digan ahora, cada publicación arrogante, cada intento de manipular la opinión pública, solo servirá para amplificar su humillación cuando la verdad salga a la luz». Una tarde, mientras caminaba hacia el supermercado, vi a Chloe al otro lado de la calle. Salía de una boutique de lujo, con una gran bolsa de compras colgando del brazo. Llevaba la cabeza alta, con una expresión de serena, casi petulante confianza en su rostro. Irradiaba un aire de perfección intocable. No me vio, su mirada fija en algo a lo lejos, quizás su propio reflejo en un escaparate. Verla, tan completamente ajena a la tormenta que se avecinaba a su alrededor, solo fortaleció mi determinación. Habían elegido a la persona equivocada para traicionarla. Ya no se trataba solo de dinero, se trataba de justicia, de desmantelar las capas de engaño y exponer la verdad. Mi reunión con el abogado Davis reafirmó mi creciente confianza. Revisó meticulosamente las cartas antiguas de Marcus, sus correos electrónicos e incluso algunas notas garabateadas a toda prisa en servilletas, todas con variaciones de peticiones de dinero, grandes promesas de futuros pagos y el inevitable mensaje de «Siempre cumples, papá». Davis las apiló cuidadosamente sobre su escritorio, una pila cada vez mayor de pruebas irrefutables. «Arthur», declaró con un brillo en los ojos, «esto es oro puro, oro puro.
Pintan un patrón claro e innegable de dependencia financiera y manipulación, lo que desmiente por completo su afirmación de que había un acuerdo verbal para que cubriera su hipoteca. Se inclinó hacia adelante con voz firme. Su caso es, como mucho, endeble. Los enterraremos. Una profunda sensación de alivio me invadió. Un peso que no sabía que llevaba finalmente se había aliviado. Saber que mis recuerdos, cuidadosamente conservados y aparentemente insignificantes, eran ahora armas poderosas en mi defensa, fue increíblemente reconfortante. No había sido un ingenuo, simplemente había sido un padre amoroso, y ahora ese amor ya no sería explotado. Beatriz, mi fiel aliada, me ofreció su discreta sabiduría. «Sabes, Arthur», dijo una tarde tomando el té, «he tenido mis batallas. La vida te da sorpresas, pero lo que importa es cómo las enfrentas. Luchas por algo más que tu dinero. Luchas por tu dignidad. Por ti mismo, sí, pero también por cualquier otra persona que haya sido aprovechada por alguien a quien amaba y en quien confiaba». Sus palabras resonaron profundamente, consolidando mi propósito. Esta no era solo mi venganza personal, era una postura contra el engaño y la manipulación. Unos días antes de la cita para el juicio, sonó mi teléfono. Era Marcus, un número que no había visto en mi identificador de llamadas en semanas. Su voz, normalmente segura y serena, estaba teñida de pánico, un temblor desconocido. «Papá, tenemos que hablar», empezó, omitiendo toda cortesía. «Todo este asunto del juicio se nos está yendo de las manos. Nos está haciendo quedar mal a ambos. Chloe y yo estamos dispuestos a llegar a un acuerdo, sin hacer ruido. Se acabó el drama. Podemos reducir la hipoteca a la mitad, digamos que pagas una cuarta parte, y nos olvidamos de todo esto». Estaba ofreciendo una negociación, un último intento por evitar el escrutinio público. Su bravuconería habitual había desaparecido por completo. «No habrá acuerdo, Marcus», dije con voz firme, sin que se notara la agitación que sentí en el pasado. «Iremos a juicio. Elegiste este camino, y ahora enfrentarás la verdad». Colgué antes de que pudiera responder, con firmeza en mi decisión. Llegó el día de la audiencia, frío y frío, como lo sentía por mi hijo y mi nuera. Beatriz insistió en acompañarme, una presencia silenciosa y reconfortante a mi lado. Al acercarnos a las escaleras del juzgado, Marcus y Chloe nos esperaban, flanqueados por su propio abogado, un hombre joven y elegante, claramente especializado en clientes de alto nivel y con una imagen cuidada. «¡Arthur!», gritó Chloe, con la voz un poco alta y una sonrisa forzada. «De verdad que no tenemos por qué hacer esto. Es muy vergonzoso para todos los involucrados». Miró a su alrededor, como preocupada por quién pudiera estar mirando. «Resolvamos esto de una vez. Incluso retiraremos nuestra petición de los $600,000. Solo paga una parte, un tercio, y todos podemos seguir adelante. No hay necesidad de arrastrar a nuestra familia por el lodo». Marcus dio un paso adelante. Su mirada saltaba de mí a Beatrice, luego de vuelta a mí. «Papá, en serio, esto es ridículo. Piensa en nuestra reputación. Tu reputación. Nadie quiere este desastre. Simplemente sé razonable». Su intento de intimidación fue patético, socavado por el miedo evidente que brillaba en sus ojos. Lo miré a los ojos, firme. «Tú elegiste esta pelea, Marcus. Tú y Chloe. Crearon este desastre con sus mentiras y su avaricia. Ahora enfrentarán las consecuencias en ese tribunal. No habrá acuerdo». La bravuconería de Marcus se quebró por completo. Su rostro se contorsionó y un rubor le subió al cuello. «Te vas a arrepentir de esto, viejo», siseó, con la voz temblorosa por la agitación. Antes de que pudiera responder, Beatriz, por lo general tan afable, dio un paso al frente, con la mano firmemente apoyada en mi brazo. Su voz, aunque baja, tenía una dureza inesperada. «O entras y te enfrentas al juez, o te alejas de todo esto ahora mismo, pero no acosarás a Arthur en estas escaleras». Marcus y Chloe intercambiaron una mirada de sorpresa, claramente desacostumbrados a una confrontación tan directa. Su confianza se desmoronó visiblemente. Le susurraron furiosos a su abogado, luego se dieron la vuelta y se retiraron al juzgado. Su anterior actitud altiva dio paso a una palpable inquietud. Dentro de la sala, el ambiente era tenso. La jueza,
Una mujer severa con aires de autoridad sensata tomó asiento. El abogado Davis comenzó su presentación, presentando metódicamente las pruebas. Empezó con la demanda. Luego dio un giro, utilizando las cartas y correos electrónicos del propio Marcus para exponer un patrón de décadas de dependencia, promesas incumplidas y explotación financiera deliberada. A continuación, presentó las conclusiones del detective Miller sobre las empresas fantasma, las crecientes deudas personales de Marcus y las referencias fraudulentas documentadas en el currículum de Chloe. Cada prueba suponía un duro golpe para su credibilidad. La jueza escuchaba atentamente, asintiendo ocasionalmente, y su mirada se desviaba con frecuencia hacia Marcus y Chloe, quienes estaban sentados a su mesa, cada vez más pálidos y agitados. Sus sonrisas confiadas habían desaparecido hacía tiempo, sustituidas por expresiones de visible angustia. Se removían en sus asientos, susurrando frenéticamente a su abogado, recorriendo la sala con la mirada, intentando evitar el contacto visual conmigo. Cuando Davis concluyó, la jueza se inclinó hacia adelante. «Señor Peterson», se dirigió directamente a Marcus con voz cortante, «y señora Peterson, las pruebas presentadas por la defensa presentan un panorama muy diferente al de las alegaciones en su demanda. De hecho, sugieren un patrón de manipulación deliberada y un posible fraude financiero. Nos reuniremos de nuevo pronto para escuchar nuestro veredicto». Marcus y Chloe intercambiaron miradas de horror. Su mundo de engaños cuidadosamente construido se desmoronaba sistemáticamente ante sus ojos. Cada mentira que habían dicho, cada manipulación que habían intentado, quedaba al descubierto, expuesta a la vista del mundo. La sala quedó en silencio mientras la jueza dictaba su veredicto. Su voz, tranquila y autoritaria, atravesó la tensión. Tras una cuidadosa consideración de las pruebas presentadas, comenzó, recorriendo con la mirada a Marcus y Chloe. Este tribunal declara que la demanda interpuesta por Marcus y Chloe Peterson contra Arthur Peterson carece totalmente de fundamento. La extensa documentación aportada por la defensa demuestra claramente un patrón constante de solicitudes financieras y promesas incumplidas de los demandantes al demandado, lo que contradice directamente su afirmación de un acuerdo verbal de apoyo financiero sostenido. Además, las pruebas sobre otras transacciones financieras y declaraciones profesionales falsas de los demandantes plantean serias preocupaciones. Hizo una pausa y, con un chasquido seco, su mazo golpeó la madera. Caso desestimado. Una profunda oleada de alivio, tan inmensa que casi me dobla las rodillas, me invadió. No era una alegría triunfal, sino una profunda y abrumadora sensación de reivindicación. La verdad había triunfado. Se había hecho justicia. El peso de años de resentimiento silencioso, de sentirme utilizada y manipulada, se evaporó en ese instante decisivo. Beatriz, que estaba sentada a mi lado, me apretó la mano. Sus ojos brillaban de inmenso orgullo. «Lo lograste, Arthur», susurró con la voz cargada de emoción. «De verdad que lo lograste». Mi mirada se dirigió a Marcus y Chloe. Sus máscaras estaban completamente destrozadas. La serenidad de Chloe se había desmoronado, reemplazada por una mezcla de conmoción, ira y derrota absoluta. Las lágrimas corrían por su rostro, arruinando su maquillaje meticulosamente aplicado. Marcus, normalmente tan seguro de sí mismo, parecía completamente destrozado, con los hombros hundidos, el rostro pálido y demacrado. Las figuras seguras de sí mismas y con derecho que habían irrumpido en mi vida, exigiendo mi futuro, ahora eran solo dos individuos expuestos y humillados. Sentí una profunda sensación de finitud, más que de euforia. No había alegría en ver su caída, solo una silenciosa comprensión del profundo costo de sus acciones, no solo para mí, sino para ellos mismos. Habían cambiado sus lazos familiares, su integridad y su propio respeto por una ilusión de grandeza, y ahora lo habían perdido todo. A medida que la sala del tribunal comenzó a vaciarse, recogí lentamente mi carpeta. El peso de los papeles ahora se sentía más liviano, transformado de una carga de evidencia en un símbolo de mi victoria, duramente ganada. En el bullicioso pasillo del juzgado, mientras me preparaba para irme, una voz tímida me llamó por mi nombre. «¿Papá?» Me giré. Marcus y Chloe estaban a pocos metros de distancia, con una expresión desesperada y suplicante en sus rostros.
Su abogado ya los había abandonado, sin duda presentiendo la inutilidad de seguir en contacto. Marcus dio un paso adelante, con las manos entrelazadas nerviosamente. Su voz temblaba apenas audible. «Papá, lo siento. Nos equivocamos. Nos dejamos llevar. La cagamos de verdad». Sus ojos, antes tan llenos de derecho, ahora reflejaban un destello de genuino remordimiento, mezclado con miedo. Chloe, con el rostro enrojecido y bañado en lágrimas, se hizo eco de su sentimiento. «Por favor, Arthur, ¿no podemos simplemente superar esto? Somos familia. Podemos arreglarlo, ¿verdad?». Extendió la mano, un gesto desesperado de reconciliación. Los miré de verdad, por primera vez en años, sin el filtro de la esperanza ni la obligación paternal. Vi los años de manipulación, la indiferencia despreocupada hacia mis sentimientos, la explotación calculada. El amor que una vez sentí por Marcus, un amor que me había llevado a sacrificar tanto, se había esfumado, reemplazado por una determinación serena y firme. «No», dije con voz tranquila, firme y sin ira, lo que me sorprendió incluso a mí. «No puedes superar esto, Chloe. No puedes reescribir esta historia. Me perdiste hace mucho tiempo, persiguiendo una vida falsa, construida sobre mentiras y mi generosidad. Pagué el precio de tus decisiones durante demasiado tiempo. Pero ya no». Miré a Marcus, mi hijo, una última vez. «Hiciste tu cama, Marcus. Ahora túmbate en ella. Esto se acabó». Me giré, dejándolos allí de pie, completamente derrotados y aislados, su mundo, antes brillante, expuesto como nada más que una frágil ilusión destrozada. Sus sueños de ático, galas benéficas, el estilo de vida lujoso, todo se había desvanecido, reemplazado por la cruda realidad que ellos mismos habían creado. Al salir del juzgado, el sol otoñal se sentía más cálido y el aire más fresco. El inmenso peso de años de carga financiera y manipulación emocional finalmente se había disipado. Me sentí verdaderamente libre, libre de las exigencias de un hijo que había priorizado la avaricia sobre la familia y de una nuera que había preferido el artificio a la integridad. Beatrice me tomó del brazo con una sonrisa radiante. «Bueno, Arthur», dijo, «he oído que hay un pequeño y encantador hostal en Vermont con unas vistas impresionantes de las montañas. ¿Qué te parece si por fin hacemos ese viaje del que siempre hablamos? Solo unos días, para respirar». Una sonrisa sincera que me llegó a los ojos y me llenó el alma se dibujó en mi rostro. «Eso suena perfecto, Beatrice», respondí. «Absolutamente perfecto». Anhelaba un futuro que finalmente podría moldear, libre de sus exigencias, lleno de paz y determinado por mis propias decisiones. Mi nuevo comienzo finalmente había llegado.